Mar- Espérame un poquito. Ya, aquí tengo la pauta. Voy a empezar a grabar. Ya voy a empezar a grabar. Eh, sobre el desarrollo de Piaget, eso lo veremos hoy. Xaviera, está difícil verlo hoy porque hoy día tenemos que revisar anamnesis y algunas cosas de la entrevista clínica que nos quedaron pendientes la semana pasada. Entonces, la próxima semana les voy a pasar de Piaget. No, Javiera, como expliqué la primera clase, después del paro, eso no va a entrar. ¿Mm? De hecho, si tú ves la pauta, está marcado con rojo. Y está marcado con rojo justamente porque no va a entrar en el trabajo. Ahí se los voy a compartir. Ya. Entonces, bueno, hoy día me entregan sus trabajos, ya hay hartos ustedes que me lo han enviado, ya están como casi listos, ¿no? Y para la próxima semana, bueno, justamente a propósito del personaje que escogieron, tienen que realizar una primera parte como de identificación del personaje, ¿no? Ay, que lo hablé, pero no está en la pauta, pero es importante tenerlo como identificación, que fue lo que revisamos acá. Miren, esta parte de acá, debe seguir, porque el formato de entrega es como tipo ficha clínica. Entonces la idea es que aparezca el nombre completo, la edad, y ojo, po, ahí ustedes van a hacer esta identificación, también acorde al ciclo vital como el personaje que escogieron. Porque si escogieron a alguien que, no sé, tiene 13 años, no van a poner hijos, por ejemplo, no digo que no hayan casos. ¿Mm? Entonces, igual como que vayan ajustando, o en la sección del martes me preguntaba, como, profe, ¿ponemos el CEFAM? No, pues, ¿verdad? Porque no sé si es un personaje gringo, ¿verdad? Probablemente ahí hay como otro modo de organizar la salud pública, pues no necesariamente un CEFAM. Profe, Dígame. que por ejemplo, quizás no sea mi único caso, que mi personaje se plantea en tres etapas, como le he comentado anteriormente. Entonces, tengo que, por ejemplo, tomar la etapa en donde ya es más adulto. Eso queda muy a criterio tuyo. Ah, ya. Acuérdate que porque me hiciste la misma pregunta con apego, ¿te acuerdas? Sí, Que tenía como tres etapas. Entonces, lo que yo te sugiero es que quede a criterio tuyo. Y de todas formas, por ejemplo, aunque lo hagas, estoy jugando en la tercera etapa, igual hay componentes que van a ser transversales en cualquiera de las etapas. Por ejemplo, estoy jugando en el caso pues tú, el genograma, ¿no? claro. Y profe, en el tema de escolaridad, ahí se pone el grado de escolaridad. O, Exacto. ya. Te estaba pensando como poner un colegio, no sé, o el nombre del colegio. Ah, no, no, o sea, de hecho, en caso de identificación de niños, uno pone escolaridad y establecimiento educacional, ¿cachai? Generalmente la identificación de los niños. Pero si no, tú puedes poner escolaridad, no sé, pues si alguien que enseñanza media completa, ponte tú. Enseñanza. Si termina el cuarto medio. O alguien, no sé, por ejemplo, en el caso de ustedes podría ser eh, enseñanza superior, todavía incompleta, ¿no? Incompleta, ¿sí? Pero están a puertas de que sea completa, no se preocupe. Pero me refiero como al modo de consignar la escolaridad. Ok, y profe, en torno a la ocupación actual, si el quehacer de la persona, de nuestro personaje, no es un quehacer legal, derechamente un narcotraficante, se pone, no sé, incurre en el delito o su ocupación actual es ser ladrón o así. Yo le pondría como venta de droga ilícita, Ah, ya. sí.
Ya, súper. ¿Alguien más que tenga dudas? Sí, profe. Hola. ¿Mm? Tengo una Hola. duda. Es muy básica, pero bueno. En común, claro, en la pauta esa, sobre la identificación, por ejemplo, en comuna, si nuestro personaje es gringo y vive en Estados Unidos, me imagino que no sé qué se pone ahí, pues, ¿no se pone la comuna o...? Porque yo no sé cómo ¿Cómo? está dividido Estados Unidos, entonces no sé si tienen comunas y cosas así. Le ponemos el domicilio nomás, así por ejemplo vive en Ah, Queens, le ponemos Queens o cómo. tienes razón, domicilio, inventa un domicilio nomás. Ah, Claro, ya. sí, Vale, tienes razón. Mm. Sí, sí, esto es como para que sepan llenar la ficha más que nada. Entonces en domicilio pongan, bueno, esta parte es como re simple, pero yo siempre he insistido que uno comienza la primera sesión con los datos de identificación. Sí. Em, bueno, después tienen que realizar el genograma. Aquí me han hecho hartas preguntas con respecto al genograma, como, bueno, en caso que no tengan información, porque no en todas las películas aparece todo el árbol genealógico, ¿verdad? La idea es que ustedes lo inventen, porque a mí lo que me interesa ver es que ocupen bien la simbología. ¿Mm? Eh, la, Cuando terminamos la clase pasada, la llovizna me mandó un pantallazo de como la simbología del genograma, como contemplando como el enfoque de diversidad de género, y está re bueno, así que se los voy a subir porque le pregunté a al psiquiatra que yo conocía, que había pasado por el poli de género, y me dijo que no habían cambiado el genograma. Entonces, parece que eso es como pega que generaciones como ustedes van a empezar a implementar. Profe, ¿Mm? que no sé si en la clase anterior lo mencionó, pero que encontré un programa para hacer genograma. ¿Se El puede usar? Genopro, Sí, Genopro. Sí, por ese mismo. supuesto, ocúpelo. Voy a dejar el link Sí. para los compañeros y compañeras. Ay, muchas gracias, te pasaste. Igual yo les puedo subir el link, si quiere me lo manda al Gmail y yo se lo subo. Lo puse ahí en el chat. Buenísima. Perfecto. Ya, aquí Profe, me están preguntando. Sí, dígame. una pregunta que estoy un poco perdido en esto. Este trabajo igual sería en grupo, ¿verdad? ¿O sería individual? Es que idealmente, como es el mismo personaje Nicolás, y como para que no... Nicolás, tú eres el que lo hace con la sección del martes, ¿o no? No, yo estoy con Karen y Juan. Ya, perdón. Ya, es que había pero un estudiante que me preguntó con mucha anticipación y lo hizo como con lo de la sección del martes, que está súper. Es con los mismos Nicolás porque la idea es que es como basado en el mismo trabajo que hicieron, po. ¿Cachai? Ah, ya no será para organizarnos, más que nada. Sí, 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 sí. Esperen, aquí, profe, para la anamnesis hay que hacer todo lo que explicó en el video de anamnesis. Pensaba, ah, no, Sabiera, lo que pasa es que expliqué la primera clase, que no entraba lo de, por eso está en rojo, de hecho, que no entraba lo de Piaget. Ya, Rodrigo dice, sí, Rodrigo entra todo lo de anamnesis y igual lo voy a pasar hoy día, ¿ya? Y sí, entra todo lo de anamnesis y ustedes tienen que principalmente inventarlo. ¿M? Profe, ¿el genograma es solo como un árbol genealógico o hay que agregar más información? Recuerda que es importante como agregar, no es la parte como de la simbología, sino más abajito, en qué se desempeñan Rodrigo, ¿ya? Como cuál es la ocupación como de los miembros que, al menos con los que vive, quizás no del abuelo, ¿no? Pero sí, acuérdate que parte del genograma es como delimitar con quién vive la persona. Entonces, yo lo que te sugiero es que ponga el genograma y abajito pongas, ponte tú, sigue con su mamá Clara, no sé, pues Clara se dedica a labores de tipo tanto, tanto. ¿Cachai? No, Valeria, no entra lo de Piaget. Profe, ¿Profe? el genograma
es como más contextual. Adelante. ¿A qué te refieres con eso? ¿Como más contextual? Porque dijo, si es que vive la persona, por ejemplo, con su mamá o algo así, eso da a entender de que se busca informar, por ejemplo, en el genograma de que el niño vive con su mamá, quizás no vive con el papá, quizás vive con otras personas, no sé. Claro, es contextual, pero recuerda que para que sea contextual hay que hacer las 3 generaciones. ¿Cachai? Porque justamente ahí cuando, ¿te acuerdas en la clase cuando delimitábamos? Sí, Claro, pues entonces ahí tú puedes poner genograma y no sé, pues que estoy jugando, escogieron un niño, entonces que el niño vive solo con la mamá, que el papá está separado, entonces tú le haces como esta rayita, ¿te acuerdas que aparecía como como algo que marcaba como solamente a la familia que vive junta de tu paciente índice? Eso hay sí, que hacer. ya. Sí. La Catalina iba a decir algo, ¿Catalina? Sí, profe, el tema de la ocupación de las personas con quienes vive, ¿se pone aparte del genograma o Yo dentro? ponlo abajito. Ya, sí. Porque en el Que igual, genograma hay mucha info, como en lo mismo, ¿no? Porque tienes que poner sí. la edad, nombre, sí. Y la símbolo, como de cómo se llevan, ¿te acuerdas? Entonces ponlo como Claro. abajito. Ya, Sí, profe, gracias. ya. Vamos a revisar rápido esto porque les tengo que pasar, hay harta materia pendiente, ¿ya? Claro, después viene dinámica familiar, que es lo que les voy a pasar ahora, pero ponte tú, yo no les pasé motivo de consulta y sintomatología, motivo de consulta se los pasé muy a grandes rasgos, ¿ya? Pero vamos a tener que distinguir entre motivo de consulta manifiesto y latente. Y sintomatología también tenemos que abordarla, ¿ya? Entonces también tienen que aparecer antes. ¿Se ve? ¿Se ve la página de Word? Sí, profe. Gracias. Vamos a revisar antecedentes relevantes, ¿verdad? Que son antecedentes médicos, psiquiátricos del personaje, el entorno familiar, ocupacionales, si es que hay o no patrón de consumo, cuál es la red de apoyo y antecedentes respecto al rendimiento escolar académico. Y recuerden que la última parte es como de entrevista, que ustedes le hacen 10 preguntas al personaje considerando el motivo de consulta y también los antecedentes relevantes, ¿verdad? Entonces, ahí la idea es que ustedes justifiquen en cada pregunta como por qué, cuál es el sentido de realizar esa pregunta, qué quieren explorar, por qué creen que es importante explorar eso, ¿ya? Sí, es más bien cortito esto. Ah, y derivación, po, como otro profesional. Y ahí les puse como a qué áreas y por qué lo derivaría. Profe, Dígame. y si, por ejemplo, el personaje no lo queremos derivar ni siquiera a un psicólogo, ni a un, no, a un psicólogo sí, a un psiquiatra no, a un terapeuta ocupacional no, eso también se tiene que explicar. Yo ahí lo que te sugiero, Alicia, es que pongas, por ejemplo, porque la derivación al psicólogo igual es una derivación, po, ¿cachai? Claro, Entonces yo ahí pondría como derivación a psicoterapia, pero por tal y cual motivo. ya, y tengo otra consulta. Ah, y espérame, Eh, Alicia, y también poner como, no solamente el motivo, sino también como objetivos, po, ¿cachai? Porque uno no deriva como, ah, ya, sí, que lo necesita, ¿verdad? Como, ¿qué crees tú que sería importante? Que en este caso tu personaje trabajase en psicoterapia, en caso de que tú claro. lo derives, por ejemplo, a psicoterapia individual. O bien tú podrías derivar a psicoterapia familiar también, o de pareja, ¿cachai? Esa es Sí. decisión de ustedes, sí. Y la otra duda es que en la cápsula de anamnesis puso usted una ficha que usted había hecho para usted. Sí, Y, y eso lo podría subir como para nosotros guiarnos porque la encontré súper buena. sí, pues está buena, Alicia. Lo que pasa es que esa es mía. Y yo lo que quiero hacer es que ustedes hagan la suya. Por eso no la quiero subir, porque quiero que ustedes inventen la suya. Pero les voy a pasar todo el material para que lo hagan, Alicia. No te preocupes, no es como que, ay, adivinamos, no. Si les voy a subir el PPT, en el PPT aparece casi lo mismo que aparece en mi propia pauta. Pero un poquito para que ustedes como que hagan como este proceso como de creación personal, ¿no? De una estructura de anamnesis. Porque lo que les quiero transmitir es que si bien tiene cierta estructura, también uno le va dando cierto enfoque. ¿Mm? Claro, y se tiene que hacer como con esos cuadraditos que puso ahí. Eso es muy libre. Si a ti te Ah, ya. acomoda con los cuadraditos, dale.
Si no, pero lo importante es que esté como relativamente ordenado. Ya, Sí, ya, perfecto. ya. Eso, ¿alguna otra pregunta sobre la pauta? Sí, Dígame. yo le quería preguntar algo. Nosotros en nuestro trabajo con la Chavis y la Arancha, después como de cada pregunta, como que pusimos observaciones. O después de Ya. algunas preguntas, como que fuimos agregando como por ejemplo, no sé, la madre o los padres de la niña, no sé, pues observa tal cosa en los padres, no sé, como cosas así. Sí, por supuesto. Sí. Sí, sí. Y yo creo, Yovinda, que con la clase de hoy vas a saber mejor cómo dejar esa información. Tengo esa impresión. Ya, pero, Dame el feedback después de que yo pase lo que voy a pasar ahora, ¿ya? ya. Sí, que tiene que ver con reglas, límites, como todo lo que del área de la dinámica familiar. Ya, chiquillo, en honor al tiempo, les voy a volver a subir la pauta y vamos a ir acá con la clase. Yo ahora lo que voy a hacer es, ¿se acuerdan que llegamos hasta acá de demostración de las relaciones familiares? Entonces al tiro vamos a ir con subsistemas, ¿ya? Entonces, en la familia tenemos 3 tipos de subsistemas. Está el sistema conyugal, que entre el padre, la madre o los padres, los cuidadores, el parental, que tiene que ver de los padres con sus hijos, y el fraternal, que tiene que ver con la relación entre los hermanos. ¿Se acuerdan que la pauta aparece como dinámica familiar? Claro, una cosa es la estructura familiar, que es lo que ustedes van a dar cuenta a través de su genograma, y otra cosa es la dinámica. Y entonces en esa dinámica, como mencionamos, operan estos 3 subsistemas, y además encontramos que hay reglas familiares. Estas reglas familiares pueden ser explícitas o implícitas, y tienen la función de organizar las interacciones entre los miembros de la familia, justamente con el objetivo de mantener el sistema estable, ¿sí? En equilibrio. ¿Mm? Entre las reglas explícitas son aquellas que se dicen, que se hablan, ¿Mm? Tales como, por ejemplo, no sé, los hijos tienen la obligación de ir al colegio. Esa es una regla familiar, ¿sí? O no sé, o los hijos tienen la obligación, no sé, es como todo ese tipo de reglas así, que se dicen, y que muchas veces los padres se las dicen a los hijos y también los hijos a los padres. Y ojo, recuerden que como son 3 subsistemas, también se dicen como entre las parejas, así como de cómo debería ser una pareja, cómo debería ser un hijo, ¿sí? Y las implícitas son las mismas, son similares a las explícitas, la única diferencia es que no se dicen, pero se saben. Y operaría más bien como expectativas mutuas respecto a cómo debería funcionar cada miembro de la familia. Y por ahí muchas veces cuando uno hace intervenciones, ya sean individuales, de pareja o familiares, uno se encuentra como justamente con las expectativas que tiene esa persona respecto a otro miembro de su familia, pero también con cómo le pesan las expectativas que tienen su familia hacia ellos o ellas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, recuerdo un caso, estaba conversando con una mujer que es mamá, que estaba ahí armando como eh, su casa nueva con su pareja y todo. Y era súper interesante porque ellos hablaban mucho como de que, por ejemplo, que porque ella no cumplía la expectativa de él con algo muy puntual y muy chico, ella era como mala mamá. Y eso él nunca se lo dijo, como explícitamente, pero a ella le hacía llegar, el modo en que interpretaba como la molestia de su pareja, era como, "Ah, como me quiere decir que soy una mala mamá por no estoy jugando chiquillos, por no levantar la toalla del piso", ¿sí?
Entonces es muy interesante cómo las familias se van armando ciertas expectativas cruzadas, mutuas, recíprocas, respecto a cómo queremos que el otro se comporte. ¿Mm? Y también cómo esas expectativas repercuten en nosotros. Por otro lado, tenemos lo que se llaman los límites. Estos límites son aquellos que le dan como consistencia al núcleo familiar. ¿Mm? Y también en algún punto entregan cierta sensación de, como de sentido de pertenencia. ¿Mm? Entonces los límites pueden ser muy difusos o por el contrario pueden ser muy rígidos. Y dependiendo de uno o del otro, hablamos de familias aglutinadas o familias más bien desligadas. Por el lado de la familia aglutinada, encontramos que estos límites son muy rígidos respecto al exterior. Entonces, justamente, tienden a ser sistemas familiares que les cuesta como dejar entrar un nuevo miembro a la familia. Tienden a poner alta resistencia. Quizá hay familias que en su extremo, como pueden ser incluso un poquito paranoides, como, está con mi hermano solo por interés, no sé, estoy jugando, ¿sí? Pero desde una lectura en donde lo que es ajeno pudiese ser como riesgoso para la homeostasis de la familia. Hay matices, acuérdense que yo les pongo los ejemplos extremos solo para que quede claro, pero hay familias aglutinadas menos paranoides, pero que igual se les hace difícil poder incorporar a otra persona al sistema familiar. En la familia aglutinada muchas veces no queda muy claro quién cumple las funciones. ¿Mm? Entonces, por ahí puede ser que la familia aglutinada, si bien, por ejemplo, pueden estar los padres, los hijos, muchas veces puede pasar que uno de los hijos toma el lugar de padre, por ejemplo, respecto al resto de la familia, ¿sí? Sabemos que las funciones aparecen, ¿no? No es como que los hijos siempre van a ser hijos y los padres siempre padres. Por supuesto que, por ejemplo, hay momentos críticos donde los hijos pudiesen cumplir otro tipo de rol, pero cuando es constantemente, ¿no? Como esta indefinición de roles, hablamos más de una familia aglutinada. Esto mismo genera que la distribución del poder sea muy homogénea. Entonces, por ahí encontramos, por ejemplo, sistemas familiares donde vemos que los hijos son los que retan a los padres, ¿m? O donde son los hijos quienes intentan regular las conductas de los padres, ¿sí? Por otro lado, una de las características de la familia aglutinada, que esta es muy interesante, es que el estrés se difumina muy rápido en todo el sistema familiar. ¿A qué me refiero? Si tenemos una familia y a alguien de nuestra familia le pasa algo malo, por supuesto que lo vamos a lamentar, ¿no? Y nos podemos entristecer, ¿sí? De hecho, se espera un poco que pase eso, ¿no? Pero en las familias muy aglutinadas, lo que pasa es que, por ejemplo, estoy jugando estimadas y estimados. Imagínense, mi hija terminó con el pololo y está así súper dolida y llora y yo, mi hija, guay, me pongo a llorar con ella y le digo a mi esposo, pero mira cómo está mi hija, ay, pero pobrecita, que sí, es como que falta que como esta figura o esta función de, sí, es muy doloroso, pero no necesariamente nos va a desbordar a todos, porque en algún punto cuando uno pasa por un dolor muy grande, es como importante que, claro, que la otra persona empatice con uno, pero que si se desborda no está esta función como de contención, ¿no? Como tan importante para darle un lugar al dolor, poder procesarlo. Y también, por estas características antes mencionadas, pueden ser familias que en su extremo, porque recuerden que esto es un continuum, yo les puse como los dos extremos, ¿ya? Puede que, claro, en su extremo, como que no permitan que algún miembro de la familia tome decisiones por sí mismo, por sí misma, de emanciparse, y tienden a retenerlo. Y aquí interesante, y usted lo pueden cruzar con las reglas familiares todo el rato, ¿sí? Como, no sé, por ejemplo, ay, tengo ganas de irme a arrendar
irme de la casa. Pero ¿cómo te va a ir a arrendar? ¿Vaya a botar plata? No, mejor quédate acá y ahorra. Que ojo, yo digo, o sea, uno puede decir, wow, ese argumento es muy lógico, ¿no? Pero el punto es que hay que ver como qué tan frecuente o qué tanto uso, o también por cuánto tiempo se utiliza ese argumento, ¿no? Como para intentar retener al miembro de la familia dentro del sistema familiar. Profe, Dígame. bien. Ahora que estaba hablando de eso, como de la retención de los miembros familiares, puede ser percibido, bueno, primero, son como dos cosas. Primero, puede ser percibido como negativo quien rompa las reglas de la dinámica familiar. Es, por ejemplo, un hijo, entre comillas, rebelde, así que diga, bueno, lo que dijo usted, pues que sea de la casa y los padres digan, no, es que este se fue, mal hijo, y la cuestión, lo único que hizo Claro. fue como cortar con la regla, con la dinámica familiar. Y lo otro, que como para el otro extremo, puede que esa dinámica familiar sea transversal, por así decirlo, a la familia. Por ejemplo, no sé, ya ponte tú una persona que fue criada ya hijo único, la madre siempre lo crió como el hijo, así como súper mamón y todo, tiene una polola y repite esa dinámica de que la polola, no sé, se van a ir juntos y la verdad tiene que cuidarlo, tiene que hacer las cosas de la casa, repetir el rol de la madre. Eso puede ser condicionado por las reglas familiares. Oye, súper interesantes los dos temas, José. Mira, pues la primera pregunta, sí, efectivamente, cuando los miembros de la familia como que quieren emanciparse, son súper valientes porque tienen un montón como de costos, ¿cachai? Como desde, no sé, yo he escuchado casos de padres desbordados, así como, no, no te vayas, por favor, así como, o padres que actúan más como en la negación maníaca, como, ay, nunca estuvo acá, ya ándate nomás, nunca, ¿sí? Como, ahí es súper interesante ir viendo como las distintas formas de reacción, pero que al fin y al cabo termina siendo reacción frente a los intentos de emancipación. ¿Mm? Efectivamente trae costo. Yo por ahí, por ejemplo, recuerdo una paciente que eran hartos hermanos y ella era la menor y, y ella le dice a su hermano, váyanse pronto, como porque si yo me voy, o sea, como aprovechen de irse mientras yo estoy en la casa, porque si no, no se van a poder ir nunca. ¿Mm? Es bien interesante ahí, me quedo como, o sea, me acuerdo de esta frase que me comentaron, ¿no? A propósito, como esta tendencia a la retención en las familias muy aglutinadas. Y por el otro lado, claro, yo ahí creo, José, que hay todo un tema como de ciertos estilos de crianza que, mira, cuando uno arma una familia, ¿no? Y por familia entendámoslo desde que, no sé, pues, quizás desde irse a vivir con amigos, quizás irte a vivir con tu pareja, ¿verdad? Como son familia. Y chuta, pasa que como hay algo bien llamativo, que es como que uno tiende a idealizar cómo fue su propia familia con uno. Entonces uno intenta implementar ciertas cosas, reglas familiares, ciertos acuerdos, ¿verdad? Que son como súper propios como de las características de crianza de la persona. Y ahí es un momento muy interesante para las familias que se están armando, ¿no? Porque es como, bueno, como acordamos que hay parte de la forma en que me criaron, que efectivamente fue muy buena, pero hay parte de la forma en que te criaron a ti, que también fue muy buena. Entonces, ¿cómo tomamos estos elementos y los co-construimos en este nuevo hogar? ¿Mm? Eso. Y bueno, en el ejemplo que diste, José, yo ahí también me preguntaría si esta chica está dispuesta a asumir ese rol donde la están dejando, po. Lo que vemos hoy en día es que las personas no estamos muy dispuestas a asumir ciertos roles, ¿no? Como que no queramos. Muchas veces justamente el trabajo psicoterapéutico trata de eso, ¿no? Como de, ok, el otro quiere quizás que yo sea la mamá y quizás a ratos podré tener algunas cosas más maternales, ¿no? Pero eso no me va a hacer ser su mamá, por ejemplo, ¿verdad? Como los límites, hay todo el tema de poner límites, ¿verdad? Eso pues. Por otro lado, tenemos las familias más bien desligadas, donde sí, las familias aglutinadas, los límites externos eran rígidos, aquí los límites internos son rígidos. Es decir, es como que a pesar que somos familia, es como que
es como cada uno en su mundo, por así decirlo, un poquito ensimismado. ¿Mm? Entonces son familias que tienden como a no saber mucho en qué está el otro miembro de la familia, a pesar que vivan juntos. Imagínense cuando se emancipa un miembro de la familia. ¿Sí? Es como ahí, con suerte quizás sabe que está bien, ¿sí? En estas familias más desligadas, los grados de libertad y autonomía son muy altos. Entonces, en general son como familias que cada uno puede hacer lo que quiere, que no hay mucho problema con eso, que esto como que fomentan harto la independencia, pero un poquito como en detrimento de la sensación de pertenencia también. ¿Mm? Entonces pasa mucho que en las familias desligadas, los miembros de las familias pueden sentir que cuando tienen un problema, lo tienen que resolver solos y como sin ayuda de alguien más. ¿Sí? Y a diferencia de las familias aglutinadas, en las familias desligadas, el estrés generalmente se produce como en una parte del sistema, es decir, por ejemplo, se puede producir en la relación conyugal, o en la parental, o en la fraternal, pero no llega a los otros miembros. ¿Sí? Justamente porque los límites internos son muy rígidos. Y como les venía ya comentando, en las familias desligadas es posible que tengan mayor dificultad para comunicar sus problemas, para pedir ayuda. ¿Mm? Eso. Y por último, notamos que en la dinámica familiar va a haber cierto tipo de comunicación prevalente. Por ejemplo, hay familias que tienden a una comunicación más agresiva o hostil. ¿Sí? La comunicación agresiva no es necesariamente gritar. Gritar es una de sus formas, pero no es la única. Pueden ser, por ejemplo, comentarios, no sé, pues, devaluadores, ¿sí? Pero lo interesante de la comunicación agresiva hostil, más allá de su manifestación, tiene que ver con la tendencia de la persona a como, a ver, ¿cómo decirlo? Como a priorizar sus propias necesidades, emociones, ¿sí? Por sobre las del otro. Por eso se le llama como agresiva hostil, ¿sí? Puede tener manifestación agresiva hostil, pero la gracia, como que el corazón de este tipo de comunicación agresiva, es que yo me comunico contigo desde lo que, exclusivamente a mí lo que me pasa, lo que yo siento sin importarme mucho, no porque yo sea mala. Ustedes recuerden que hay todo un tema como con el proceso de diferenciación, de poder ver al otro como un otro, como que igual es importante que lo recuerden en esas coordenadas. Eso, por el lado de lo agresivo. Por el lado de lo sumiso condescendiente, es un tipo de comunicación donde yo voy a intentar, como este dicho tan chileno, ¿no? Como de llevar la fiesta en paz. ¿Mm? Evitar el conflicto intersubjetivo. Entonces, la otra persona me dice algo y yo, para evitar el conflicto, tiendo a evadir o tiendo a evitar. ¿Mm? ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que estoy priorizando lo que le pasa al otro, lo que siente el otro, lo que piensa el otro, sus convicciones, por sobre las mías. Y a eso se le llama un tipo de comunicación más sumiso o condescendiente. Y por último, está este tipo de comunicación que se llama asertividad. ¿Sí? Y la asertividad es algo que se va trabajando toda la vida, ¿no? Como, no es como un logro desbloqueado, ¿sí? Es súper complejo ser asertivo, porque justamente la asertividad implica tomar algo de lo agresivo y tomar algo de lo sumiso, en el sentido de que en la asertividad yo voy a considerar lo que para mí es importante, cuáles son mis convicciones, qué es lo que yo pienso y siento, y paralelamente voy a contemplar lo que siente, quiere, necesita el otro, ¿sí? Eso con los tipos de comunicación. Es importante también señalar que las dinámicas familiares van a tener procesos evolutivos individuales y familiares. El individual es
el que hemos transitado nosotros, ¿verdad? Como nuestro desarrollo ontológico, ¿sí? De haber sido bebé, después de ser niña, después ser una adolescente, después ser una adulta, después quizá, sí, si Dios lo quiere, el coronavirus, una adulta mayor, ¿sí? Es como, es el ciclo vital, ¿no? Como individual. Pero además hay un ciclo vital familiar, que es, por ejemplo, no tiene por qué ser lineal, o sea, se plantea esta linealidad, ¿no? Por supuesto que hay otras linealidades, ¿sí? Pero, por ejemplo, el vivir en pareja, tener un bebé recién nacido, después tener un bebé adolescente, ¿sí? Entonces es importante ahí pesquisar tanto el proceso evolutivo individual, es decir, en el momento del ciclo vital en el que está el paciente índice en este caso, pero también el proceso evolutivo familiar, es decir, a nivel de familia. Por ejemplo, están, no sé, en plena crianza de un bebé recién nacido o están en un proceso que lo encuentro súper complejo, pero que cuando se logra es muy bonito, de cuando se arman las familias como los tuyos y los míos, ¿sí? Me enamoro de alguien que tiene, no sé, 2 hijos, yo tengo un hijo y armamos una familia en conjunto. Eso también es un proceso evolutivo, ¿sí? Bueno, por otro lado están los procesos de vinculación afectiva, que lo vimos como con el tema de la teoría del apego, ciertos procesos de adaptación, ¿verdad? Frente, por ejemplo, a elementos como previstos y no previstos que pueden ocurrir en la vida de una familia o de una persona. Elementos previstos, no sé, por ejemplo, el ingreso al sistema educacional en un niño, ¿sí? Eso es algo previsto. Ahora bien, no previsto puede ser desde un accidente, una enfermedad, quizás que de un día para otro, pero también puede ser algo bueno. Por ejemplo, no sé, que llegue una herencia de una tía lejana del sur, ¿sí? Con quien quizás, no sé, pues no había mucha vinculación afectiva, lamentan la pérdida, pero le llega una herencia, ¿sí? Ganarse el loto, no sé. Eso, ¿sí? Y también procesos de resolución de problemas, que muy ligado también a lo que hemos estado revisando a lo largo de la teoría del apego y que hemos venido aquí conversando sobre la dinámica familiar, ¿no? Cómo las familias lidian con los problemas. ¿Los evitan? En la línea de no se habla de eso, ¿sí? Como sabemos, hay muchas formas de no hablar, ¿no? Una es, por ejemplo, desaparecer, irme, ¿no? Es como esa es una forma muy extrema de no o sea, como de evitar un problema, ¿sí? Como llegar e irme, me estoy refiriendo como algo un poco más, como más de un día para otro, ¿sí? No sé, hay muchas formas como de, que yo he escuchado, no sé, pues por ejemplo, que estoy muy molesta y para no pelear, me pongo a hacer el aseo, ¿verdad? Y se me pasa el enojo, pero en algún punto igual era un problema que quizá había que hablarlo, pero a través de este modo más de evitación o distracción, ¿verdad? Yo quería que se me bajara un poquito la rabia, pero terminé no hablando del problema. ¿Se entiende, no? Por otro lado está la negación, que la negación es súper dura. La negación es como decir, esto no pasó. ¿Mm? Y la negación tiene efectos súper enloquecedores, po. Sí, recuerden, como todo el tema de cuando está Mañalich como ministro de Salud, y él decía, no sé, pues no, si vamos súper bien, y uno veía chutas que no vamos tan nada bien, pues. Algo que generaba mucho malestar de parte de la población chilena, ¿verdad? Era la sensación de que se estaba negando algo que era real, que estaba ocurriendo y que todos lo veíamos. Como forma de resolución de problemas. Véanlo en esa línea. Y otra forma es a través de la externalización, es decir, yo digo, mi problema no es por mí, es por el otro, y el otro tiene la culpa. ¿Ya? Por ahí va. Hasta ahora, ¿preguntas? Profe, yo sí tengo una pregunta. Ya, diga. ¿Podemos poner como este esquema cuando hagamos la dinámica familiar como por ejemplo,
tipo de comunicación, dos puntos, es agresiva, o tiene que ser como fluido, sin como la distinción? Como usted quiera, Josefina. Mira, lo puedes poner en este punteo, o bien lo podrías poner así, que a mí es una forma que a mí me acomoda, pero velo tú, sí. Lo importante es que la información esté. No sé, pues esta Claro. familia presenta, por ejemplo, A presenta, modo de texto como claro, un tipo incluido, de sí, sí, sí. comunicación y le puedes poner en negrita, ponte tú, para que se destaque, Ya. ¿cachai? Pero no hay problema en el caso como de para que sea como más ordenado ponerlo así. No, no hay problema. Si mientras vaya la info y la explique, no hay problema. Ah, ya, ok. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? Profe, yo tengo una pregunta. Ujú, dígame. En relación a la dinámica familiar, digamos esa polaridad de aglutinados y desligados, ¿son como las dos formas de funcionar o la idea sería como buscar como un equilibrio entre ambas? Claro, la idea es un equilibrio, pues. Exacto. Apelar como un equilibrio, porque el aglutinado tiene como este sentido de pertenencia, pero como hiper funcionando, pues, ¿verdad? Y el otro es como que se va al otro extremo. Entonces, claro, la idea es como poder armar algo más en equilibrio, que siempre es complejo, Nicolás. Si uno apela a estos ideales, pero en verdad es como una pega cotidiana, yo siento, en la familia. Matías Bacheri dice por ahí la mamá de Avery. Me imagino que lo dice por la familia aglutinada, ¿verdad, Matías? Sí, por la mamá de Avery, pero brava en el sentido bueno, y toda la familia, ni siquiera la mamá es un miembro, pero todos son bien así como que siga el apellido y que todos sean médicos y que todos sean bacanes, como cero posibilidad de diferenciación, po. ¿Mm? Y sí, voy a subir este PPT. Profe, yo tengo una duda. Diga. Esta dinámica familiar igual es como cambiante, ni siquiera como a largo del tiempo, sino como en diversas situaciones, ¿o no? Y como también Claro. del estado como emocional de la persona en el que se presenta como algún problema o como que se presentan más estas dinámicas familiares que en otros que es como más neutro. Claro, sí. De todas maneras, la dinámica familiar es bueno, tiene cierta estabilidad, pero claro, ponte tú si pasa algo, no sé, algo previsible o no previsible, qué sé yo, la llegada de un bebé, tiene que haber, por ejemplo, una reorganización familiar, ¿no? Como, eh, o por ejemplo, no sé, yo pongo harto el caso como cuando fallece un miembro de la familia, ¿no? Es como que, por supuesto que ahí cada miembro de la familia toma ciertos roles, no sé, siempre está como el activo, el que va a hacer todos los trámites, como el medio como el que se disocia, ¿no? Como el que tiene que disociarse de esto, como no sé, ir a poner el certificado de función, o sea, cosas que tú decís, pero ¿cómo alguien las puede hacer mientras? Sí, pero hay alguien de la familia que se dedica a hacer eso, es súper heavy, se asignan roles, pero claro, como yo pongo el ejemplo como cuando alguien fallece, porque ahí uno espera que estos roles se rigidicen un poquito, ¿verdad? Este es el familiar que no se puede contener y que se desborda, quizás está otro miembro de la familia que intenta contener al que se desborda, y la idea es que, claro, como que se rigidizan estos roles, pero después, como en el proceso de duelo, quizás ya estos roles vuelven como a su dinámica más bien habitual. ¿Mm? Pero, por ejemplo, sobre todo en lo de la resolución de problemas, igual pasa a ser como más que, o sea, además de familiar, como también súper individual, ¿o no? Como que, no sé, pues, un miembro de la familia es súper evitativo para hablar las cosas y la otra persona, no sé, se lo banca a veces, pero en ciertas situaciones que es la extrema necesidad de conversar las cosas, intenta hablarlo, pero como que la otra persona se sigue negando, no sé, como que igual se pueden contraponer como estas maneras de resolver los problemas, ¿o no? Sí, pero hay ciertas tendencias, Camila, hay ciertas tendencias familiares, siempre hay, y de hecho pasa mucho que los que estudiamos psicología tendemos a ser como aquel miembro de la familia que cree que es bueno hablar las cosas, es como por un poquito como regla general. Por supuesto que hay excepción y todo, pero claro, es como cierta tendencia familiar, Camila, yo lo llevaría por allá,
como la palabra tendencia, una tendencia quizá a resolver de forma evitativa los problemas, ¿cachai? Y que de hecho para la persona que dice, oye, no hay que hablarlo, también es como una proeza muchas veces para esa persona, ¿no? Es como algo o un logro que tuvo que alcanzar, decir, oye, ¿sabes qué? Para mí esto es un problema, abordémoslo, ¿m? Porque la familia siempre hay ciertas tendencias a abordar las problemáticas de tal o cual manera. Pero si en esta familia hay algo de equilibrio, ¿no? Y no se va ni a lo aglutinado extremo, ni a lo desligado extremo, aparece esto que decía el Nicolás, como que esta posibilidad de diferenciación, ¿no? Como de poder abordar los problemas de una forma quizás distinta a esta tendencia familiar. Pero en algún punto esa tendencia siempre hay que estarla mirando porque está, quiera o no, uno se crió en ese sistema. ¿Mm? Y a mí me ha pasado mucho, por ejemplo, Camila, en pacientes que creen que tienden como a ser muy poco evitativos y al contrario ser muy confrontacionales. Cuando uno analiza bien la escena, tienden, por ejemplo, a ser más evitativos. Es como que ven lo confrontacional porque pararon los carros, por ejemplo, qué sé yo, en un momento, pero era porque pararon los carros porque se venían acumulando un montón de cosas también, ¿sí? Por eso te digo, hay cierta tendencia, que hay que mirarla. Ya, gracias. Ya, nos vamos a pasar acá esto que yo tuve súper pendiente la semana pasada, como a mí me encanta que aparezcan preguntas, dudas y todo, y claro, en eso no pasé cierta materia, ya, así que esto lo tengo que pasar. El motivo de consulta. Recuerden que el motivo de consulta es la razón por la cual la persona asiste a terapia con nosotros. Y ahí uno lo puede preguntar de muchas formas, bueno, ¿qué te trae a consultar? Bueno, ¿qué es lo que te está problemando actualmente? ¿Sí? Y cuando hablamos de motivo de consulta manifiesto, es que en nuestra ficha clínica nosotros anotamos textualmente lo que nos dice la persona. Entonces la persona nos dice, no, mira, es que sabes qué, he estado durmiendo súper mal últimamente y me siento pero como con un torbellino de emociones, ¿sabéis? Que hay días que estoy como súper bien y días que estoy súper mal y me desconozco un poco. Ah, es el motivo de consulta manifiesto y ustedes lo anotan textual, ¿ya? El latente es bien complejo porque el latente yo lo llamaría así, es como la hipótesis de por qué está el motivo de consulta manifiesto. Entonces, por ejemplo, voy a tomar este mismo motivo que les traigo. No, estoy durmiendo súper mal y me siento como en una montaña rusa de emociones. A veces muy bien, a veces muy mal. Ya, pues. Y me empiezan a entrevistar, empiezan a preguntarme más de mí, no sé qué. Y en una se dan cuenta que, por ejemplo, mi problema es que, a ver, ¿qué puede ser? Que, no sé, pues, que hace un año atrás me tocó estar en un accidente automovilístico donde vi, no sé, pues, gente muerta, donde me quedé muy en shock, donde otras personas me decían cosas que hacer y yo no las quería hacer. Por ejemplo, no sé, pues, RCP, pero es que yo no sé hacer RCP, pero hazlo, pon las manos encima, es que yo no quiero. Y claro, después de ese evento me encerro en mi casa, dejo de estudiar, no quiero salir, no quiero hablar con nadie, ¿cachai? Pero lo que yo te digo es, estoy durmiendo mal y me siento en esta como montaña rusa de emociones. Entonces ahí en latente, con la historia que yo le estoy contando, el motivo de consulta latente, ¿por qué no? Podría ser que esto que me está preocupando, que no puedo dormir y estoy como con esta montaña rusa de emociones, se debe, por ejemplo, a un evento traumático que no ha sido suficientemente elaborado, ¿verdad? Y que tiene manifestaciones tales como retraimiento social, abandono de actividades significativas para la persona, quizás que esté la persona un poquito más dependiente de alguien en particular. ¿Se entiende la diferencia entre motivo de consulta manifiesto y latente? No, profe, a mí no me quedó tan claro, en verdad. ¿Qué es lo que no entiendes?
como la diferencia, porque uno sería lo que la persona dice que cree que le pasa, y lo otro sería lo que, como que lo que está detrás de eso, pero la persona no es consciente, quizás. O puede serlo. No es necesariamente, es que puede o no estar consciente para la persona. El punto es que el manifiesto es lo que te dice textual y el latente es como una mirada comprensiva de aquello que le preocupa y te dice de forma textual. Y la persona puede estar consciente, pero puede que no también. Entonces, el latente es como una hipótesis que tú te armas de aquello que le preocupa a la persona. Y como buen motivo de consulta latente, a lo largo del tratamiento, por supuesto, se va modificando, po. Van apareciendo otras variables, o se puede ir como complejizando más el motivo de consulta latente. Ya, entiendo. ¿Alguien más que tenga una duda sobre? Porque la idea es que ustedes lo distingan en su ficha clínica. Ya. Y lo otro que debiesen saber de la persona, del personaje, bueno, ustedes van a inventar el motivo de consulta, ¿verdad? A propósito del personaje, ¿no? De su historia. Pero siempre es bueno saber por qué está consultando ahora y no antes. Siempre es bueno saberlo. ¿Por qué? Porque el momento en el cual yo pido ayuda terapéutica, me entrego como mi intimidad a una persona para que me ayude, ¿sí? Es muy distinto al tiempo en el cual yo llevo presentando estos síntomas. Hay personas que tienen, por ejemplo, insomnio crónico, así, hace años, pero que ahora consultan. Y aquí les pongo un ejemplo. Porque como duermo poco en la noche, mi pareja es de sueño liviano y tampoco puede dormir. Entonces me siento mal de molestarla. ¿Sí? Esto de por qué he consultado ahora se puede entender como la variable desencadenante. Y la variable desencadenante no habla mucho de la persona, nos habla mucho. Porque en este caso, lo que podemos ver, incluso en esta viñeta tan cortita, es que la razón por la cual consulta pasa por la preocupación que genera su síntoma y que pueda molestar a la persona con la que está, a su pareja en este caso. ¿Mm? Entonces igual no habla de la persona. ¿Sí? Ahora bien, por un lado está el motivo de consulta y por otro lado está el síntoma. Y el síntoma es todo aquello que trae el paciente como motivo de consulta. Y ustedes debiesen investigar, explorar todo aquello en relación al síntoma. Por eso se llama como una lectura fenomenológica del síntoma o de los síntomas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo les digo duermo muy mal, ¿cuál es la primera pregunta que me deberían hacer respecto al síntoma? Como el por qué duerme mal o por qué cree que duerme mal, como a raíz de qué, tal vez. Esa es una pregunta y esa pregunta va enfocada a la hipótesis que tiene la persona respecto a su malestar. Muy bien. Pero incluso antes de esa pregunta, cuando yo te digo que duermo mal, ¿tú sabes cómo estoy durmiendo mal? Yo preguntaría como a qué te refieres con dormir mal, como Ya, para que es me una... cuente más sobre eso. Ajá. Esa es una forma, Josefina. Pero aquí, mira, qué interesante lo que nos dice la llovizna. ¿Hace cuánto está durmiendo mal? Es una lectura, es como una exploración fenomenológica. ¿Hace cuánto tiempo está durmiendo mal?
pucha, no sé, ay, ¿sabes qué? Estoy durmiendo mal, así mal hace un año, pero en verdad siempre he tenido como temas de sueño. Ya, ok, entonces sabemos que se agudizó hace un año, pero la pregunta es, como decía la Josefina, ¿qué es para esta persona dormir mal? Entonces ahí, ¿qué le pregunto? ¿Ustedes han dormido mal alguna vez? Sí, profe. Todos los ¿Cómo? días. Todos los días. No, sí, sí. Sí. Oye, ese pero el síntoma, yo creo que todos lo tenemos, ¿no? Ya, tomemos esto, ok. Cuando yo digo duermo mal, nos tenemos que preguntar, por ejemplo, ¿estará durmiendo 3 horas? ¿Estará, por ejemplo, se acostará, no sé, a las 10 de la noche y se estará durmiendo a las 3 de la mañana? Tenemos que tratar de darle forma a este síntoma. ¿Mm? Porque dormir mal puede ser muy distinto para ti, para mí, para la Josefina, para la Llovina, para el Matías, ¿verdad? Entonces, por ahí, es importante, ok, estás durmiendo mal. Oye, ¿cuántas horas estás durmiendo? Después de la pregunta que hice la Llovina, ¿verdad? ¿Hace cuánto? Ya. Oye, ¿cuántas horas estás durmiendo? "Ay, estoy durmiendo 3 horas. Ya, chuta. Oye, ¿esas 3 horas las duermes de corrido? Sí, ya. ¿Y es reparador esas 3 horas? Sí, igual sí. Ya. Oye, ¿y a qué hora te estás acostando? Generalmente. No, como a las 10, 11. Súper. ¿Y a qué hora te estás durmiendo? Me estoy durmiendo, ¿sabes qué? Como a las 5 o 6 de la mañana. Entonces eso nos dice que hay un insomnio de... ¿Qué tipo de insomnio es ese? ¿Cómo se llama el insomnio cuando me cuesta quedarme dormido? De consolidación. Bien, de conciliación. Muy bien. Y si ahora te digo, no, lo que me pasa es que ya, me quedo dormida me acuesto a las 10, me quedo dormida ya como a las 11 y duermo hasta las 8, pero me despierto fácil 3, 4 veces en la noche. ¿Y sabéis qué? Me despierto angustiada. ¿Cómo se llama ese insomnio? ¿Aló? ¿Cómo se llama? Yo no sé, profe. Ajá. De mantención. Hay otro tipo de insomnio. Yo les digo ahora, no, ¿sabes qué? Ya, me acuesto. Por eso, miren la distinción que le hago. Cuando se acuesta y cuando se duerme, cuando se despierta y cuando se levanta. Cuando ustedes analicen sueño, véanlo en esas 4 coordenadas. No es lo mismo acostarse que dormirse, que despertarse y levantarse. ¿Mm? Entonces yo les digo ahora, no, mira, ya, me acuesto a las 10:30, me estoy durmiendo como a las 11 y algo, y ¿sabes qué? Duermo de corrido ya, pero me está pasando algo muy cuático. Yo entro a trabajar a las 9, perdón, no, puede tú, a las 8, yo tengo que conectar en teletrabajo, qué sé yo, pero me estoy despertando a las 4 de la mañana. ¿Cómo se llama ese tipo de insomnio? Se llama despertar precoz. Y hay un último tipo, o sea, en verdad hay alteraciones del sueño, estas son como las más comunes, pero está también la famosa hipersomnia. Hipersomnia es cuando no puedes dormir de noche, en el día estás cansado a morir, en verdad, así, te quieres morir, así, por favor que se acabe el día, y en la noche nuevamente no puedes dormir. Para este apartado, yo les voy a pedir, no, o sea, no sé, en verdad, como tenemos poquito tiempo y la idea es que tampoco se vuelvan como que inviertan tanto en el trabajo final, pero esto se puede entrelazar muy bien con el ramo de psicopatología, po.
Entonces usted puede buscar trastornos del sueño, por ejemplo. ¿Sí? Ahora bien, por ejemplo, si nos dice que está muy angustiado y piensa todo el día y toda la noche, ahí nos tenemos que preguntar, bueno, ¿en qué piensa? ¿En cuál de esas cosas que piensa le angustian más? ¿A quiénes piensa? ¿Mm? ¿Es en algún momento del día o es todo el día que está angustiado y piensa? ¿Mm? ¿Hay algún momento del día donde disminuye esta angustia o donde disminuyen estos pensamientos? ¿Los comunica a alguien? ¿Cree que será necesario comunicarlo? ¿Es esta angustia inhibitoria para sus actividades? ¿Mm? Eso. Esa es como se llama como una exploración fenomenológica. A ver, la Carla dice acá, profe, en ese sentido comunicar sería lo ideal, ¿o no? Sin embargo, hay algún momento en que comunicar tanto y hablar tanto de las cosas no sea tan resolutivo. ¿Cuál sería la regulación perfecta en este caso? Ya, Carla, primero que todo, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Ese es como un dicho muy antiguo, pero a mí me gusta. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Uno puede intentar hacer las cosas suficientemente bien, ¿sí? Y efectivamente, quizá si estamos todo el rato comunicando las cosas que nos molestan, quizás podemos verlo ya no tanto como, es un modo de afrontar o resolver el problema. Bueno, sí, también, ¿no? Pero es un modo quizá un poquito más puede ser un modo quizá un poquito más externalizante, ¿sí? Ahí habría que ver como con qué tinte se habla siempre el problema también. Si yo te digo, pues tú imagínate, vivimos juntos, y yo, Carla, pero es que ya, tú nunca me pescas, ya, pero Carla, es que tú nunca me escuchas, ya, pero Carla, claro, yo te estoy comunicando, pero el modo en que te comunico el problema te lo estoy depositando a ti toda la culpa, ¿cachai? Entonces igual ahí habría que como ir viendo, pues como si no será que ese modo en que voy comunicando el problema es un modo externalizante igual. ¿Mm? Eso. Ahora la derivación. Uno deriva para dos lados, es decir, a uno le derivan y uno puede derivar, ¿ya? Por ejemplo, en mi caso en particular, a mí me derivan, no sé, desde psiquiatras hasta terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, ¿sí? Cuando derivan, en general, a mí me cuentan por qué están derivando a la persona. Y hay ciertos objetivos que ellos creen que son pertinentes para derivar al área de psicoterapia. Y yo hago lo mismo. Cuando yo veo, por ejemplo, un paciente que está muy aproblemado, que está con mucho malestar, que en verdad, por ejemplo, lleva, qué sé yo, un año durmiendo 3 horas, ¿sí? Con tanta angustia que no puede salir de la casa, que, no sé, dejó de hacer las cosas que le gustaban, que dejó su ocupación, que sea, no sé, estudio o trabajo, qué sé yo. Claro, yo ahí digo, chuta, quizás es pertinente una evaluación psiquiátrica. ¿M? Y ahí uno pone, ¿verdad? Yo, no sé, derivación, uno lo habla con el paciente, obvio, como que en eso hay que ser como bien, a mi parecer, como bien, como horizontal con los pacientes, ¿sí? Si viene a un lugar asimétrico del cual uno escucha, ¿no? Porque uno está en posición de ayudar y el otro como de contar sus problemas, de abrir su intimidad. Siempre es bueno decir, oye, ¿sabes qué? Mira, por lo que tú me estás contando, yo creo que sería muy pertinente que tuviésemos una evaluación psiquiátrica, ¿sí? Porque lo que tú me estás diciendo es que llevas más de un año, ¿verdad? Donde, no sé, pues este problema del insomnio hace que estés tan angustiado, que has dejado cosas que para ti son relevantes, ¿m? ¿Qué te parece que hagamos esta derivación, ¿sí? Entonces, por eso les digo, las derivaciones vienen como de los demás hacia uno y de uno hacia los demás también. En caso de que sean pertinentes, como decía la Alicia, no todos los casos es pertinente derivar al psiquiatra. Por supuesto que no todos los casos es pertinente derivar al terapeuta ocupacional. Como hay muchos casos que los terapeutas ocupacionales no nos derivan, por ejemplo, porque con solo terapia ocupacional se mantienen bien. Y hay centros derivadores, En el área infanto-juvenil
es el colegio, principalmente. ¿Mm? Mm. Entonces pasa a veces que el colegio deriva, por ejemplo, un chico, porque tiene como bajo rendimiento escolar y quieren hacer una evaluación cognitiva, y bueno, traen al chico los padres, y los padres dicen, no, es que en verdad yo estoy preocupada porque Juan está súper rebelde, y entrevistamos a Juan, y la verdad es que Juan está cansado, al niño, ¿no? Está cansado de, no sé, sentirse ultra exigido por distintos sistemas, qué sé yo, ¿sí? Y claro, hay veces que lo habíamos conversado, algunos habíamos conversado un poquito, ¿no? Que hay veces que los pacientes no tienen motivo de consulta, po. Entonces es importante como ver si, por un lado, si es pertinente la psicoterapia, y por otro, si quizás es pertinente construir un motivo de consulta. ¿Mm? Por ejemplo, en programas donde las personas están obligadas a ir, no sé, por tribunales, ¿verdad? Y la persona tiene que ir a terapia. Claro, ahí uno propone, por ejemplo, con la persona que va, con el paciente, co-construir un motivo de consulta para que este espacio tenga algún sentido, ¿verdad? Y con relación al área infanto-juvenil, es muy bueno explorar tanto la conducta en la casa como en el colegio, ¿verdad? Y como se está, por ejemplo, en PIE, que es este programa de intervención especializada que están en los colegios, ¿sí? Que es como para niños con necesidades educativas especiales. em, Explorar los ritmos biológicos, ¿no? El sueño, si es que hay alguna alteración del sueño, el apetito. El sueño y el apetito, al ser ritmos biológicos, son como los más sensibles. Y por último, hábitos y rutinas. En esto es importante que ustedes recaben, ¿verdad? Junto al motivo de consulta, junto al cuadro actual, ¿no? Como qué conductas hay, cuáles son los síntomas. Hay que aparecen como síntomas somáticos. Recuerden, por ejemplo, no sé, el colon irritable, muchas veces son síntomas somáticos. Hay muchas jaquecas o cefaleas que son somáticas también, ¿m? O psicosomáticas. Los ritmos biológicos que le había comentado. Y claro, en el cuadro actual, ¿verdad? Mostrar la frecuencia, la intensidad. Y es importante saber si la persona cuenta con antecedentes psiquiátricos previos, ¿sí? Si, por ejemplo, fue al psicólogo antes o tiene algún diagnóstico de alguna otra área, ya sea psiquiatría, terapia ocupacional, ¿sí? Pediatría, quizá en el caso de los niños, neurología, ¿qué tipo de tratamiento ha tenido? Si bien nosotros no recetamos fármacos, es muy relevante que tengamos cierto saber, ciertas nociones de los psicofármacos. ¿Ya? Por ejemplo, saber que hay como 4 grandes familias de psicofármacos que están, pucha, los antidepresivos, los estabilizadores del ánimo, las benzodiazepinas, o sea, los ansiolíticos, dentro de los cuales están las benzodiazepinas, que son muy adictivas, ¿verdad? Em, los antipsicóticos, que muchas veces a mí me provoca como un poquito como entre risa y pena cuando a alguien le dan un tratamiento como antipsicótico, porque uno se asusta, po. Cuando te dicen, no tenga este antipsicótico, chuta, uno se asusta. Pero muchas veces sean antipsicóticos como de primera línea, ¿no? Risperidona o quetiapina, no porque esté psicótico, sino justamente para paliar la angustia. ¿Ya? Entonces es súper importante que ustedes conozcan ese tipo de distinciones también. Que si su paciente tiene risperidona y ustedes buscan en internet, ¡ah! Es un antipsicótico, ¿qué onda? ¿Habrá tenido alucinaciones? No necesariamente, no necesariamente. Generalmente se ocupa la risperidona como primera línea frente a la angustia. Generalmente, en ocasiones, se ocupa la quetiapina, que igual es un antipsicótico relativamente fuerte, pero en dosis bajitas. Por ejemplo, a personas que tienen trastorno del sueño. Entonces, no lo tienen por qué saber ahora, no lo tienen por qué saber en este ramo, pero tienen en algún momento, si les gusta el área clínica, ¿verdad? Como tener estas nociones, ¿no? Si han existido hospitalizaciones, por qué razones, ¿sí? Eso. Y estos antecedentes psiquiátricos previos del paciente y de la familia. Pasa mucho que, por ejemplo, como en trastornos psiquiátricos como más severos, como en la bipolaridad o la esquizofrenia,
es muy común encontrar que hay alguien de la familia que también tiene este diagnóstico. ¿Mm? ¿Sí? Entonces también es importante cómo explorarlo. Pero ojo ahí, es como no porque, por ejemplo, el papá tenga esquizofrenia, necesariamente el hijo desarrolle una esquizofrenia. Hay componentes genéticos, pero no todo es genético. Hay un montón de factores como socioambientales que pueden influir. También es importante explorar enfermedades físicas. Yo esto le he contado, como, bueno, hay HTA, hipertensión, diabetes mellitus, generalmente tipo 2, ¿no? Esa es como la más común porque tiene que ver con con los hábitos alimentarios. El hipotiroidismo, que como está súper en boga hoy día. ¿Qué pasa? Si bien nosotros no somos ni médicos, ni kinesiólogos, ni terapeutas ocupacionales, tenemos que tener nociones de estas enfermedades físicas porque justamente un hipotiroidismo descompensado puede ser muy similar a un cuadro depresivo, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, igual es importante que si bien no estamos en el mundo de la medicina dura, conocer que lo físico también impacta en lo psíquico. ¿Mm? Y que claro, con el adecuado tratamiento, qué sé yo, con levotiroxina, la persona se puede sentir bastante mejor. Y de hecho, como esto que creamos más de un cuadro depresivo, puede remitir. ¿Mm? También explorar antecedentes de consumo, THC, alcohol, cocaína, pasta base, BZD son benzodiazepinas. Benzodiazepinas tales como clonazepam, clotrazepam, clorazepam, alprazolam, ¿sí? Que como tienen un efecto en general bastante rápido y adormece, calma, puede ser adictivo. Y por eso las benzodiazepinas se compran con receta retenida. ¿Sí? Si ustedes miran como una cajita de clotrazepam, van a ver que tiene una estrella verde, porque justamente es muy riesgosa. Y en esto, antecedente de consumo, recuerden esto como el patrón de consumo, ¿no? Hace cuánto comenzó con el consumo, cuál es la frecuencia, con quiénes consume, mezcla sustancias. Y una vez les conté, no sé si habrá sido usted a otra estudiante, de una paciente hace años que mezclaba sopiclona con piscola. Y en el sistema nervioso es un impacto tremendo, muy riesgoso, muy, muy riesgoso. ¿Sí? Como casi tienen efecto así, que se superpone. Se puede llegar a morir. Se puede, claro, puede ser una intoxicación. Súper riesgoso. Sí. Entonces, por eso el tema de las drogas, como hay que tener mucho cuidado con las mixturas. Como qué se está mezclando con qué. ¿Mm? Profe, ¿Sí? tengo una duda como es respecto a la droga. Es que, Ujú. por ejemplo, ya, así como en caso que llegara un paciente X, por ejemplo, la misma niña que dijo usted, pero la niña ¿Ya? llega ¿cómo era lo que dijo usted? Como de eso de latente y ¿Manifiesto y latente? claro, que llegara, el manifiesto era como el motivo de consulta principal, ¿no? Así como el con el que la persona te expresaba. Claro, sí. Ya. Y si dijera así como, no, yo vengo, no sé, porque no sé, me va mal en el colegio, por decir así. Ya. Y resulta que la niña entre medio hace eso, pues consume drogas así duras y todo el asunto. Nosotros como psicólogos, ¿cuál es nuestro rol? Porque yo no sé si le podemos decir así como, oye, es ahí que no te hagáis, ¿cachai? Así como que eso te hace mal, la cuestión influye también quizás en tu reacción en el colegio, cómo te llevan en el colegio y todo. O eso ahí se deriva, como, ¿qué hace un psicólogo en ese caso? ¿Se trata, es otra característica a tratar dentro de la terapia? Mira, Cómo? José, a mí me encantan tus preguntas porque siento que como para conversaciones re largas y les prometo que si estuviéramos en vivo lo invitaría a tomarnos un cafecito y hablar largamente de esto, pero
Primero, José, tiene que ver con algo institucional. Depende de donde tú trabajes. Porque si estás trabajando, por ejemplo, en una unidad de adicciones, la unidad de adicciones tiene como por protocolo que las personas entren en un estadio, por ejemplo, contemplativo del consumo. Y cuando te hablo de esto, estoy hablando de otra teoría que se llama el modelo transteórico del cambio, que es de Clemente y Prochaska, que es súper interesante, y si les interesa lo pueden revisar. Se lo voy a escribir acá, modelo transteórico del cambio de Prochaska, si lo escribo mal, disculpen, Prochaska y Di Clemente. Entonces, ponte tú, yo, no sé, pues una elección es como solo si está contemplativo, entra a la unidad y si no, no, ¿cachai? Es súper distinto, ponte tú, José, no sé, pues que la persona fume marihuana y en verdad, qué sé yo, la alivia o puede dormir. No por ello es como, ah, qué bueno que lo haga, ni qué malo que lo haga, pero sería quizá interesante plantear como la función que tiene la marihuana para su vida, ¿no? Yo creo que en eso es súper interesante porque los psicoterapeutas no debiésemos estar ni al lado como de lo educativo 100%, ni al lado como de jueces tampoco, ¿no? Es como, nuestra pega es como invitar a pensar a la persona, como qué función tiene eso. ¿Mm? Sí, ahora bien, José, si yo veo como terapeuta que hay como factores de riesgo asociados, por supuesto que voy a tomar un rol menos neutral y quizá uno más directivo, porque puedo ver ahí que hay un riesgo, ¿cachai? Ponte tú, sí, no sé, consume pastilla, alcohol y además, no sé, pues, está con ideación suicida, ¿cachai? Es como, no sé, pues súper, es muy riesgoso para la persona, ahí quizá uno puede tomar un rol más directivo, ¿m? Pero ponte tú en lo personal, no sé, yo te voy a poner un ejemplo, yo veo a un caballero, no un caballero, alguien con un poquito mayor que yo, que en su motivo de consulta, José, incluso, dijo que fumaba mucha marihuana y que quería dejar de fumar. Y yo también le hice la misma pregunta, ya, ¿y hace cuánto? Y bla, bla, bla. ¿Y por qué quiere dejar de fumar? Y no, pero es que en verdad lo puedo controlar. Y bueno, para mí es súper llamativo porque todas las sesiones comienza diciendo que quiere dejar la marihuana, pero en verdad a mí me da la impresión, y también se lo he comentado, que él no la quiere dejar. Entonces, la invitación es a pensar como desde dónde aparece este cuestionamiento de fumar marihuana. Como, o por qué piensa que algo a trabajar cuando al parecer dice, por ejemplo, que no sé, pues que le ayuda mucho, porque se pone más creativo, que se pone como más, no sé, distracted, pero que eso es súper bueno en su pega. Entonces, como que claro, ahí yo creo que más que como si deja o no deja, uno lo que invita un poquito es como a pensar, que la persona se pueda pensar, pues. Y en eso también uno igual puede ser directivo, o sea, decirle, mira, por supuesto que no es lo mismo evaluarte bajo los efectos de la marihuana que evaluarte sin los efectos de la marihuana. Es distinto, ¿sí? Pero yo creo que como que el trabajo va un poquito en torno a que la persona pueda problematizar porque es un problema para él en este caso. ¿Mm? Eso. Respecto a antecedentes ocupacionales, bueno, saber, bueno, a qué se dedica, en qué trabaja, hace cuánto tiempo que trabaja en esto, ha trabajado anteriormente, ¿m? Cuánto tiempo se ha mantenido en los trabajos, o explorar otros roles significativos, ¿verdad? Por ejemplo, el rol parental, o el rol de cuidador, o el rol de estudiantil. ¿M? Es importante explorar también el rendimiento escolar, por ejemplo, si hay o no repeticiones, por qué fueron, si hay logro de dificultades de tipo académico, cómo es la relación con los pares, cómo es la relación con los profesores, con los inspectores. La red de apoyo, ¿no? Que esto ya lo hemos hablado, si esto ustedes lo saben. La red de apoyo que son las personas con las cuales cuentas, que no es necesariamente la familia, muchas veces puede serlo, pero no necesariamente la familia. Pueden ser amigos, puede ser el mismo sistema sanitario. Muchas veces personas religiosas toman a la iglesia como su red de apoyo, a los miembros de la iglesia. ¿M? Y por último, la familia de origen, ¿sí? ¿Quiénes son? ¿Cómo era la dinámica? ¿Qué relación tienen?
cómo era el ambiente de la familia de origen, el ambiente emocional, el ambiente físico, vivían hacinados, o vivían en una casa gigante, qué sé yo. O vivían de allegados, que también es una situación súper compleja, es una situación muy dura. ¿Qué lugar ocupaba en el sistema familiar? Quizá nuestro paciente índice era el que resolvía todos los problemas, quizá nuestro paciente índice porque tiene un trastorno psiquiátrico es el loco de la familia y todo lo que diga no vale nada, porque como es loco, lo dejan en el lugar de loco. Y ahí, por ejemplo, es súper pertinente que nosotros trabajemos con la familia también, ¿no? Como en esta lógica más de sesiones vinculares, ¿no? ¿Profe? Sí, No sé si tiene que ver, pero en este punto se podría tratar como, no sé si estará bien, el contexto de la familia de origen. Por ejemplo, quizás una familia surge desde un embarazo no deseado, por ejemplo. Eso lo vamos a ver más bien en anamnesis, Matías. Ah, ya. Pero efectivamente aparecen en los relatos de nuestros pacientes adultos. Hay muchos pacientes adultos que dicen, no, sí, yo sé que mis papás estuvieron juntos muchos años por nosotros, o yo sé que se casaron como porque en verdad mi mamá está embarazada de mí, es como ya se tuvieron que casar, pero no están enamorados, como que igual aparece en la entrevista. Pero en la anamnesis es como que se pregunta de forma más dirigida. Ya, todo esto que les digo es como para que lo tengan en consideración en su práctica, el día de mañana, también para su trabajo, pero sí quiero transmitirle algo. Toda esta información es muy raro que la tengan en la primera sesión. Como que no quiero que se vuelvan como muy ansiosos el día de mañana de tener que recopilar toda esta información en una sola sesión. No, señor. Se puede hacer en más de una. Van a haber aspectos que quizás nos saquen de las preguntas, de estos como áreas de preguntas, ¿no? Y nos lleven un poquito a centrarnos en otras cosas. ¿Vale? Vamos a ir a un break, chiquillos, porque disculpen hacer tan larga esta parte, es que tenía que pasar esta materia, ¿ya? Entonces vamos a ir a un break de 10 minutitos, son 3:45, volvemos 5:45, ¿les parece? Ya, profe. Ya. Un abrazo, que estén bien. Nos vemos en 10 minutitos.